Creo que esta palabra el Señor me la ha concedido y es propio, mi hermano, para tanto la iglesia de aquí de Lomas de San Isidro, pero por supuesto también, hermanos, para cualquier congregación. Nosotros, los de Xochimilco, los de Nesa y cualquier iglesia, hermanos, que pueda estar escuchando este mensaje, finalmente la palabra de Dios es para todos. Pero como somos nosotros los que estamos aquí de aniversario, creo que esta mañana, hermanos, vale la pena de que tú abras tu corazón y que puedas recibir esta palabra y la consideres. Particularmente los hermanos que forman parte de esta iglesia y que tienen años de estar con nosotros. Queremos hablar, hermanos, acerca de algo que es tan necesario y que muchas cosas como beneficios no los puede recibir usted sin antes usted no tiene un credencial. ¿Cuántos tienen credenciales aquí? ¿Quiénes tienen el RFC? ¿Cómo se llama? El INE. ¿Qué otra manera se le llama en lugar del INE? El lector. El asunto está, hermanos, que si usted no tiene una identificación, usted se pierde de muchas cosas, ¿no es cierto? Usted no puede sacar dinero del banco. Usted, si le dicen, mire, tenemos aquí, ¿verdad? Para beneficio suyo, lo único que necesitamos es su credencial. Ay, miren, y no se puede, ¿verdad? Pero yo soy quien soy. Pues sí, pero demuéstrenmelo, pues. Mis hermanos, entonces yo quiero hablar en esta mañana acerca de algo tan importante. Ya se dio cuenta lo importante que es tener un credencial. Usted viene y de repente lo para la radiopatrulla y sí le pide los papeles del coche, pero aparte de eso, ¿qué más le pide? Le pide su licencia y también le dice, me enseña su credencial. ¡Ay! Si usted no tiene un credencial, usted es narco, usted es traficante, ¿y usted quién es? Entonces, hermanos, nos damos cuenta cuánto valor tiene el que nosotros tengamos un credencial. Pero en esta tarde, en esta mañana, yo no le voy a hablar del credencial que usted anda ahí en la bolsa, sino que yo quiero hablar acerca de los credenciales de aquellos que son el pueblo de Dios. Credenciales de ser pueblo de Dios, credenciales de ser cristiano, pues para que me comprenda más facilito. Y entonces la pregunta es, alguien dirá, pero eso no me lo han dado. Oye, ¿y eso? Si me preguntan que si yo tengo un credencial de ser cristiano, pues allí sí que me quedo corto, porque ni el pastor me lo ha dado, ni tampoco sé en qué lugar le dan ese tipo de credenciales. Pues esta mañana usted se va a dar cuenta si en realidad usted tiene sus credenciales o no los tiene. Esta mañana, como pueblo de Dios que somos, hermano, celebrando 9 años aquí en este lugar, vamos a darnos cuenta si realmente somos o no somos. Vamos a descubrir si tengo credencial o no tengo credencial. Pedro, en el año, prácticamente, hermanos, estamos hablando entre el año 66 y 68, la iglesia iba a empezar a ser perseguida. Y Pedro escribe una carta, y les invito a que abran primera de Pedro, capítulo 2. Pedro escribe esta carta dándole ánimo a la iglesia, haciéndoles recordar lo que ellos son en Cristo, y que no tengan ningún temor, y que pase lo que pase, que ellos sepan de que hay alguien que les respalda, que hay alguien que realmente
puede decir: estos son mi pueblo, y si son mi pueblo, yo estoy por ellos, y he de guardarles, he de edificarlos. Entonces, en una porción de la carta me llamó la atención este pasaje, que es el que yo siento compartir esta mañana con nosotros en esta hora. Yo confío que sea el Señor quien me haya dado esta palabra. Finalmente su palabra está escrita, y eso sería suficiente. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer del versículo 9 al versículo 10. En esos breves versículos aparece el credencial. Y entonces usted va a decir: ay, ahí está mi credencial, no me había dado cuenta que ahí lo tenía guardado. En la Biblia está allí. Y es cierto. Entonces, en esta mañana yo quiero ver con ustedes los credenciales de ser pueblo de Dios, los credenciales de ser cristiano. Fíjense lo que dice aquí la Escritura, versículo 9. Mas vosotros, recuerden que esta es una carta dirigida a la iglesia, a los cristianos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo, observen, en otro tiempo no teníamos los credenciales. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora, ya se acuerdan, ¿verdad? Ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces aquí hay una comparación. Cuando no eras y ahora que sois. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, y que esta reunión realmente, hermanos, Dios sea glorificado, reconociéndolo a Él, pero que también nuestras vidas, tu vida, pueda ser edificada. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti, agradecidos por la oportunidad de concedernos, Señor, de alabarte y de adorarte. Gracias por haber abierto las puertas de los cielos en esta mañana, y que nos has concedido traerte ofrenda de adoración y de alabanza. Y Dios amado, finalmente esa es la razón de nuestra existencia: alabarte, adorarte, glorificar tu santo y precioso nombre. Para eso nacimos, Señor. Ese es el propósito de nuestra vida, y te damos gracias por esta mañana. Te doy gracias por, Señor, estar estas tres congregaciones juntas, reconociéndote a ti. Gracias por mis hermanos de mesa, a los cuales pedimos que tu Espíritu Santo siga soplando en ese lugar. Gracias por mis amados hermanos de Xochimilco, por su amor, Señor, por su cariño, por acompañarnos en esta hora, y por supuesto por mis amados hermanos de aquí, de Lomas de San Isidro. Bendícenos a todos, te lo pedimos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a ver estos credenciales, pero yo quiero que usted, por favor, tenga paciencia, abra su corazón y me tenga paciencia, porque me voy a saltar dos versículos. En lugar de comenzar por el principio, voy a comenzar por el final. Y me refiero al versículo 10. Dice el apóstol
Pedro, vosotros que en otro tiempo, ¿qué dice? No, erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mis amados hermanos, en primer lugar yo quisiera hacer un reconocimiento de lo que nosotros éramos antes. Vale la pena recordar cómo éramos antes. Había un señor árabe, adinerado, con muchos negocios, tenía muchos servidores. Y entonces, hermanos, uno de los criados, de los que trabajaba con el dueño de toda esa empresa petrolera y todo lo que tenía, él observaba que su amo, por lo menos una vez a la semana, se iba a una casita un poquito lejos del palacio, de la gran casa que tenía, y allí en esa casita se encerraba. Y todos se preguntaban qué hacía él en esa casita. ¿Por qué se encerraba? Nadie sabía. Y estaba prohibido que alguien abriera y que entrara. Pero como este empleado era de suma confianza, un día llegó a tocarle a la puerta. Y su jefe, su patrón, abrió la puerta. Y le dijo, ¿qué quieres? Y él le dijo, lo busca. Pero cuando él quiso salir, vio que la habitación, hermanos, era suelo raso. No había ningún mueble. Todo lo que estaba allí era el puro suelo. Que entonces él se hizo la pregunta, pero ¿y entonces dónde duerme? Y le dijo, amo, ¿y usted dónde duerme? ¿Por qué se viene a encerrar a este cuarto? Y él le dijo, mis comienzos fueron comienzos humildes. Mis comienzos fueron comienzos de pobreza, de mucha necesidad. Que vengo por lo menos una vez al mes o una vez cada 15 días, me duermo en este lugar para que no se me olvide mis orígenes. Para que no se me olvide de dónde vengo. Hermanos amados, muchas veces vale la pena recordar en qué condición estábamos nosotros antes. El apóstol Pablo en una de sus cartas decía, nosotros estábamos antes sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Así era como vivíamos. Y aquí Pedro está diciendo, vosotros en otro tiempo, observe, está diciendo, en otro tiempo ustedes no eran pueblo de Dios. En otras palabras, hermanos, no eran cristianos. Pero ahora el Señor les está diciendo, bueno, también le dice, en otro tiempo no tenías la gracia de Dios ni tenías la misericordia. Hermanos, ¿qué implica, por favor, qué implica no ser pueblo de Dios? ¿Qué implica eso? Hermano, no ser pueblo de Dios es no tener a Dios de nuestro lado. Discúlpenme, pero es lo que Pedro está diciendo. Vosotros no erais pueblo. Y si no éramos pueblo, entonces, hermanos, no teníamos a Dios de nuestra parte. Ahora, pregunta, ¿qué es no tener a Dios de nuestra parte? Hermano, es no tener la certeza, no tener la seguridad de que en realidad Dios me va a ayudar. Si Dios no está conmigo, ¿cómo voy a poder decir Dios me ayude? Mejor voy a hacer mi parte, porque no vaya a ser de que a Él se le olvide. En otras palabras, hermano, vivir sin Dios es vivir con incertidumbre. No es no tener la certeza ni la seguridad de que Dios me va a ayudar. Pero también algo más, vivir sin Dios es vivir una vida vacía, es vivir una vida sin propósito, sin dirección. Te levantas cada día y realmente no sabes cuál es la razón de tu vida. Yo sé que aquí hay jóvenes, hermanos, que viven el día a día y no saben ni por qué nacieron ni para qué nacieron. No saben cuál es el propósito de su vida.
Pero ¿qué sucede? Eso es vivir sin Dios. ¿Qué pasa cuando no se vive con Dios? Hermanos, estamos, ¿cómo diríamos?, expuestos a estar viviendo, cometiendo error tras error, error tras error. Solo para que solo para que usted vea. ¿Cuántos hermanos, cuando no éramos cristianos ni temerosos de Dios, llegamos a cometer grandes errores? Levanten la mano los que lo reconocen. ¿Y por qué hiciste? Es que no tenía Dios, Dios no sabía nada de la Biblia. Hice lo que hice porque así sentí, porque así creí, porque así lo hacían todos. Entonces, hermanos, Pedro está diciendo: vosotros en otro tiempo vivías sin Dios, y vivir sin Dios es estar expuesto a cometer error tras error. Ustedes, padres que tienen hijos cristianos, pueden bendecir a sus hijos, pueden ayudarle a sus hijos a que sus hijos no cometan los mismos errores que ustedes cometieron, porque ahora ustedes tienen el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, ignorar a Dios, no tener a Dios de nuestro lado, implica también vivir bajo acusación. Hay vidas que viven cargando culpas, errores, situaciones que tal vez nadie conoce, pero que Dios y tú sí lo saben. Y como has vivido sin Dios, tu conciencia te acusa, tu conciencia te dice: yo sí me acuerdo lo que hiciste. Y hay vidas que cuando se acuerdan no duermen esa noche. ¿Sabe por qué? Porque le revive los errores y las faltas que cometieron. Hermanos, vivir sin Dios es vivir sin paz. No hay paz cuando no está Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el príncipe de paz. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, dijo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Pero ¿quiénes van a tener esa paz? Por supuesto, los que están con Cristo. ¿Quiénes van a experimentar la paz de Dios? Los que están con Dios. Entonces, amados hermanos, Pedro estuvo diciendo: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo. ¿Qué estaba diciendo? No, Dios no estaba de tu lado. Creías en Dios a tu manera. Creías en Dios porque tu papá y tu mamá te dijeron que existía Dios, pero en realidad hasta dudabas. Y hay algunos que están aquí que dudan si en realidad existe Dios. Entonces, hermano, vivir sin Dios es vivir una vida sin principios. Vivir sin Dios es vivir una vida sin moralidad. No hay nada que te rija, no hay nada que te enseñe. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 12, nos describe qué es vivir sin Dios y qué es vivir no siendo pueblo de Dios. Iglesia de Lomas de San Isidro, consideremos esto: ¿qué éramos antes? Antes no éramos pueblo de Dios. Esa es la verdad. Creíamos en Dios, pero realmente le desconocíamos. No conocíamos la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque yo he sido testigo que cuando comenzamos con algunos de ustedes no sabían ni qué parte de la Biblia abrir. Y ahora hasta me dan fecha. Y ahora hasta me cuentan la historia. No, me dijo, 400 años estuvieron esclavos, 70 años estuvieron en Babilonia y tanto tiempo en el desierto. Y ya, mire, y hasta estudiando teología. Sí, pero como éramos antes, vivíamos, como dice Pedro, sin Dios y sin esperanza. Deja lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel, estabas ajeno a los pactos de la promesa y vivías una vida, ¿cómo, hermanos? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tú tenías un concepto de Dios, pero era un concepto errado.
antibíblico. Mas ahora, decía Pedro, sois pueblo del Señor. Pero lo otro, regresemos por favor a Primera de Pedro, al capítulo 2, versículo 10, porque en primer lugar hemos reconocido que no éramos pueblo de Dios. Pero lo segundo, dice, vosotros que en otro tiempo, ¿qué, hermanos? No eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Observe, lo segundo, que en otro tiempo no habías alcanzado, ¿qué dice? Misericordia. Es decir, que la misericordia de Dios en tiempos pasados no estaba de nuestra parte. Y no lo sabía. No sabía que la misericordia de Dios no estaba para mí. Ahora la pregunta es, ¿por qué significa la palabra misericordia? ¿Qué significa esa palabra? La palabra misericordia, hermano, la vez pasada Luisita me dio un bonito concepto de lo que era misericordia y gracia. Pero le voy a compartir teológicamente, bíblicamente, lo que se reconoce como misericordia. Misericordia, observe, es el favor que Dios te da, aunque tú no te lo merezcas. Como don Ramón y Chespirito. No te doy otro porque. Hermanos, ¿cómo vivíamos? Dice, la misericordia de Dios no estaba de tu parte. ¿Por qué razón? Por tu pecado. Hermanos amados, ¿sabes qué es lo que aleja la misericordia de Dios? Tu pecado. Y quiero decirles, hermano, hemos pecado contra Dios de una manera horrible. Lo que pasa es que muchas veces no nos hemos dado cuenta. Tú me dirías, ¿y en qué pecado yo contra Dios? Una pregunta, si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Te hago una pregunta. ¿Quieres que te descubra lo malo que eres? ¿Qué leíste de la palabra de Dios el día de hoy? ¿Qué leíste? Y tú me dirías, ni Biblia tengo. Empecemos por ahí. ¿Cómo terminó tu oración anoche? ¿Cómo terminó tu oración anoche? ¿Cómo comenzó tu oración hoy en la mañana? ¿Y anoche qué oraste? Si anoche me quedé dormido viendo televisión, una película me eché. Ah, pero tú te dices que crees en Dios. Ahora yo te hago la pregunta, ¿y qué tipo de Dios es el que te manejas? ¿Qué tipo de Dios es en el que crees? Porque el Dios que está aquí en la Biblia es el creador de los cielos y de la tierra, de todo cuanto existe. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Dios nos hizo a nosotros. Por lo tanto, nosotros le debemos honor, gloria y alabanza todos los días a nuestro Dios. Pero ¿quiénes son los que lo hacen? ¿Sabes quiénes son los que lo hacen? Los que son pueblo de Dios. Ahí te descubro de que tú dices que crees en Dios, pero realmente tu Dios no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Es un Dios que tú te lo has creado, te lo has imaginado. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que dice que Él está airado por tu pecado. Tu pecado le ofende, tu pecado le irrita. Y entonces, hermanos, dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria y de la gracia de Dios. Ah, no sabía que Dios era tan severo. Pues conócelo. Conócelo. Muchas veces el problema es que ignoramos quién es Dios. No le conocemos. Entonces, mis hermanos, dice la Escritura que la misericordia del Señor no estaba de nuestro lado. ¿Cuánto hemos ignorado a Dios, hermanos? ¿Cuánto has hecho de tu vida lo que te da? Y te lo digo con respeto.
Tú has hecho de tu vida que no es tuya, tú has hecho de tu vida que no te pertenece, tú has hecho de tu vida tu regalada. ¿Cómo te sientes cuando alguien te agarra cosas que son tuyas? Pregunta. ¿Cómo te sientes si tienes ahí un tu botecito de perfume de 7 machos, ¿verdad? Y de repente sientes que tu primo, tu amigo o quien sea te lo agarró? ¿Quién me quitó mi perfume? ¿Quién me quitó? Y reclamas porque alguien tocó algo que era tuyo. Yo quiero decirte que tu vida no es tuya. Tu vida Dios te la dio. ¿Y sabes cuál es el problema? Que tú has hecho de tu vida lo que te da la gana. Eso es ofensa para Dios. Esto es ofensa para Dios. ¿Por qué? Porque tú has hecho de tu vida, que no es la tuya, sino que le pertenece al Señor, has hecho totalmente lo contrario que Dios tiene diseñado para que tú hagas como un hijo de Dios. Dime si no hemos ofendido a Dios. Dime si no realmente hemos lastimado la gloria de Dios. Que entonces dice que la ira de Dios está delante de nosotros. Que el día que alguien dice, es que yo no creo en Dios. Ah, de veras no creo en Dios. Le hicieron esta pregunta, se lo han hecho a varios pastores, no solamente a uno, y en los TikToks ahí aparece seguido. Aparecen 2 personas y le dice uno, mire pastor, yo no creo en Dios. ¿Cómo me puede usted hacer que yo crea en Dios? No, le dice, yo no te puedo convencer. Si ahí solo Dios te puede convencer. Pero le dice, una cosa sí te digo, y esto se lo digo, o sea, es copia, yo lo copié y se lo dije a mi sobrino, y mi sobrino, que es un intelectual, me dijo, oye tío, me dice, qué buena pensada esa. Déjeme contar. Le preguntan, ¿cómo? Mire, yo no creo en Dios. Y entonces le dice, de verdad no creo en Dios, no hay problema. Entonces le dice, pero, y usted le dice, ¿cómo me demuestra que Dios existe? Mira, le dice, no te tengo que demostrar si Dios existe o no existe. Solamente te digo una cosa, mira, yo tengo tantos años de creer en Dios. Tengo tantos años de creer en Dios. Mira, le dice, si Dios no existe, cuando me muera, pues no pasó nada. Viví una vida tranquila, viví una vida de moral, viví una vida sin hacerle daño a nadie. Pero como Dios no existe, pues no pasó nada. El problema es tuyo, porque si tú dices que Dios no existe y el día que te mueras te das cuenta de que en realidad Dios existe, sí que estás en gran problema. Sí que estás en gran problema. Porque vas a tener que rendirle cuentas a Dios de todos tus actos. Entonces, hermano, para los que creyeron en Dios, que creyeron en Cristo, encontrarán la misericordia. Mas para los que no creyeron, dice la Escritura, que tendrán condenación eterna. Entonces, mis amados hermanos, aquí el Señor les está diciendo, Pedro, regresemos por favor, bueno, ya estamos aquí. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Pregunta, ¿cómo se alcanza misericordia? Y a mis amados invitados que están aquí, gracias por acompañarnos. Déjame compartirte humildemente cómo se alcanza misericordia de Dios, cómo se alcanza el favor de Dios, cómo se alcanza el que tú no te vayas al infierno, a la condenación eterna. Déjame decirte cómo se alcanza la misericordia. La misericordia de Dios es algo que alguien tuvo que comprarla para todos aquellos que crean en Él. Porque yo quiero decirles, hermanos, Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Es un Dios de justicia. O sea, hermanos, ¿han oído aquel que dice, el que me la debe? ¿Cómo? Ah, pues igualito estamos con Dios. Dios dice, ¿me la debes? ¿Me la pagas? Si tú me debes,
no hallamos con qué pagar, hermano. Ese es el gran lío. ¿Y cómo la paga usted? Ya llegan los de Coppel, ¿verdad? Usted me debe. Sí, pero no tengo. Sí, pero me debe. Y me la paga. Y se meten y te llevan el televisor, la cama, el chifonier, la cocina, la escoba, hasta el perrito te llevan. ¿Por qué? Porque la debes. Ahora yo te tengo una noticia. Tú la debes a Dios. ¿Cuál es el problema? Que no podemos pagar. Nuestros pecados son tan grandes y tan graves delante de Dios que nuestras buenas obras, lo muy bueno que tú te consideres, no alcanza a pagar tu pecado. Y entonces aparece uno que sí podía pagar el pecado. Aparece Jesucristo, nuestro Redentor. Aparece Jesucristo, el que tiene la capacidad de pagar. Aparece nuestro Señor Jesucristo, que no solamente tiene la capacidad de pagar, sino que está dispuesto a pagar. Porque alguien puede pagar, pero no quiere pagar. Pero Cristo no solamente puede pagar, sino que está dispuesto a pagar tu pecado, siempre y cuando tú creas en Cristo. Siempre y cuando tú confíes que Él puede pagar tu pecado. Entonces, ¿quiénes son los que alcanzan misericordia? Aquellos que, habiendo creído en Jesucristo, hermanos, sus pecados les son perdonados. Entonces la misericordia de Dios se extiende hacia esa vida. San Juan capítulo 3 versículo 17. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, esa misericordia está dispuesta para ti, siempre y cuando tú reconozcas que eres un pecador. Siempre y cuando que tú reconozcas que necesitas la ayuda y la gracia de Dios. Y Dios está dispuesta a dártela. Dice aquí en Juan capítulo 3 versículo 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Dice, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree, mira qué hermoso. Y eso es lo que nos ha sucedido a nosotros aquí en Lomas de San Isidro. Muchos de los que estamos aquí hemos creído en Cristo. El que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree, no va a ser, ya está condenado. Ya ha sido condenado, porque dice la Escritura que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso quiere decir que la misericordia de Dios está en la persona de Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, cuando tú confías en Cristo como aquel que pagó el precio de tu pecado, entonces dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios viene sobre tu vida. Misericordia que antes no estaba, ahora está dispuesta. Habiendo dicho esto, mis hermanos, quiero ver lo siguiente. Regresemos por favor a Primera de Pedro. Hoy quiero ver con ustedes los credenciales. Fíjense lo que dice versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahora, hermanos que han creído en Cristo, ahora que son vidas que realmente han puesto su fe en el Señor, que han reconocido que son pecadores, pero que ahora han confesado realmente creer en Jesucristo como su Salvador, entonces Pedro les dice a ellos, a los que han creído en Cristo, solamente a ellos les dice esto, como queriendo decirle: estas son tus credenciales, pueblo de Dios. Dice: mas vosotros sois el que, dice. Fíjense que no está diciendo que van a ser, lo está dando por hecho, está hablando de tiempo presente. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más tiene el credencial? Ustedes son real sacerdocio. Algo más. Nación santa. Algo más. Pueblo adquirido por Dios. Ese es el credencial.
Yo te hago la pregunta, ¿lo tienes? ¿Son esos tus credenciales? ¿Me permites revisarlos y ver si son auténticos? Porque hoy hay chafa, hermano. Hoy, mire que hoy se lo engañan a cualquiera. Y este es usted, sí, dice. Y mire, y aquí dice que usted es licenciado. No, por supuesto. Mire, dígame las tablas de multiplicar. Ah, no, ahí sí ya me fregó. Porque ni siquiera puedo saber cuánto, no sé ni dividir. Pero usted aquí dice que es licenciado usted. Entonces, hermano, hay manera de comprobar si sí o si no. Hay manera de comprobar si los credenciales son de verdad o de mentirita. Así que prepárese, como dijo el hermano Job, agárrese de la mesa. Porque queremos comprobar si realmente sus credenciales son auténticos. Y usted puede decir, Señor, son originales, hasta frescos se sienten. Mire, sí, tan calentito mi credencial. Acaba de salir de la impresora. Bueno, en primer lugar, hermanos, nuestro credencial dice: vosotros sois linaje escogido. En el original, en el griego, esta palabra significa: vosotros sois de una raza especial. Puede ser azteca, maya, totoneca, olmeca, puede ser chino, japonés, ruso, gringo, como seas. Pero eso no quiere decir de que tú no puedes formar parte de esta raza. Lo único que esta raza es una raza especial. En el original la palabra es raza. Vosotros sois linaje escogido. Entonces, esto acontece, hermanos. ¿Cuándo acontece que somos linaje escogido? Esto acontece, y póngame atención, cuando se experimenta lo que se conoce como el nuevo nacimiento de Dios. Esto no se compra, esto se nace. Entonces, hermano, ¿cómo es alguien que puede ser de esta raza? Tenés que nacer. Para formar parte de la raza, de esta raza del linaje escogido, tienes que nacer. Y la Biblia le llama a eso nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Ahora, hermano, hay dos maneras de nacer de nuevo. Una es posible y la otra es imposible. Usted es porque, mire, es como yo, por ejemplo. Yo medio abro la boca y ella me dice: usted no es de aquí, véame. Ay, ¿y cómo le hago? Pues enséñenme a hablar mexicano, pues. Ya tengo 23 años de estar aquí y hermano, ni un minuto ha pasado cuando abro la boca y me digo: usted no es de aquí, ¿verdad? Que se me hace que es de Chiapas, pues. Bueno, más o menos. Hermano, para que yo pudiera ser puro mexicano, ¿qué tendría que haber hecho? ¿Nacer aquí en México? ¿Nacer aquí en México? Ahora, si yo quisiera ser mexicano, le cuento, tengo 60, ¿ya cuántos años tengo? 60 y algo. El algo no se lo digo. Hermanos, si yo tengo 60 años y yo quisiera ser mexicano, deme usted una idea cómo yo pudiera ser mexicano. Me tendría que morir y nacer de nuevo. Pero eso es imposible. Si yo quisiera ser mexicano, muérete y nace de nuevo. Pues ¿cómo? No se puede. Y el Señor dice: pues igual no se puede. Pero hay una segunda manera, aleluya, de cómo ser mexicano.
hay una segunda manera de cómo nacer de nuevo. Y es nacer de nuevo por la fe y por el Espíritu. Le tengo una noticia: yo me siento mexicano. Aunque usted no lo sienta, pero yo sí lo siento. Y aunque usted no me lo crea, pero yo sí lo creo. ¿Cómo puedes tú nacer de nuevo? Creyendo por la fe en nuestro Señor Jesucristo, confesando que Jesucristo es tu Salvador, creyendo que Él vino a morir por tus pecados y entregándole tu vida a nuestro Señor. Eso se llama nacer del Espíritu. Vea lo que dice la palabra, Juan capítulo 3, versículo 6, versículo 5. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu, fíjese lo que dice, esa persona no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, pues carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, mi amado amigo que estás aquí, Dios te invita a que nazcas del Espíritu. Y es posible si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, si tú le entregas tu vida a nuestro Señor Jesucristo, si tú le das tu alma, tu mente, todo tu ser, y crees que Jesucristo es tu único Salvador, Él hará el milagro que tú y yo no podemos hacer, el milagro de nacer de nuevo. Porque nacer de nuevo no depende de nosotros. Nacer de nuevo es un milagro de Dios en tu vida. Es un milagro. ¿Qué sucede con la persona que nace de nuevo? Bueno, es un hombre nuevo, tiene una mente renovada. La vida que ha nacido de nuevo, hermanos, se ha convertido en lo que la Biblia le llama una nueva criatura. La Biblia le dice que la persona que ha nacido de nuevo tiene un espíritu nuevo. Piensa en las cosas del espíritu más que pensar en las cosas de la carne. Piensa y ama a Dios. Y le tengo una noticia: ama a los hermanos también. Dios, aleluya. Siente amor por los hermanos, pero ni por el compadre del vecino de la casa. Ahora siente más cariño y más amor por los hermanos de la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Qué ha sucedido? Porque ha habido un nuevo espíritu, un nuevo nacimiento. Ahora, rápidamente, hermanos, dice, fíjese, dice: somos linaje escogido. Ya se me cerró la Biblia. Dice: linaje escogido. Segundo, real, ¿qué, hermanos? Sacerdocio. Entonces, lo siguiente que ha sucedido, la credencial para los que han creído en Cristo, los que antes no eran, ahora sí son, es que los que han creído en Cristo se han convertido en real sacerdocio. Eso quiere decir que son vidas que son dedicadas a Dios para servirle a Él. Vosotros sois linaje escogido. Pero, hermano, dice real sacerdocio. Le tengo una noticia: no cualquier sacerdocio. Fíjese lo que está antes de decir sacerdocio. Real sacerdocio. No es chafa, pues. Real. Real viene de realeza, de grandeza. Real significa, hermanos, que es algo especial. Y a los que son hijos de Dios, los que son pueblo de Dios, hermano, esto debería de ser algo grandioso para tu vida. De que Dios te diga: hijo, tú no solamente eres linaje escogido, no es alguien que yo escogí, sino que tú para mí eres real sacerdocio. No cualquier tipo de sacerdocio. Por eso es que en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, el escritor Juan nos habla que este sacerdocio antes acompañado con un reconocimiento de que nos hizo reyes. Vea por favor Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Disculpa, José. ¿Se recuerda que Pedro dijo real sacerdocio?
Miren cómo lo dice Juan. Lo mismo, lo único que de otra manera. Y nos hizo ¿qué? Reyes. Y lo siguiente es sacerdotes. Pero nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Así que no te la creas, ¿eh? Ah, yo soy rey. Hijo del rey soy yo. Cuidadito cómo me trata. No, hermanos, le tengo una noticia. ¿Sabe para qué son los reyes? ¿Sabe para qué son los presidentes? Ellos están no para, ¿cómo decir? No enseñorearse, no darse, se me ha ido la palabra, sacar provecho. Ser rey en aquel entonces era ser el principal servidor del pueblo. Que algunos no lo eran por su pecado, pero realmente, hermanos, para Dios ser rey significa que es el número uno en poder servirle a su pueblo. ¿Cuántos quieren ser rey? Ay, no, pues así sí ya no. No, yo quiero que me sirva. Así sí quiero ser rey. Pero le tengo la noticia: este tipo de reyes no es para que tú te enseñorees, ni es para que te des lisonjas. Este tipo de reyes es para servirle a Dios y servirle a su pueblo. Amén. Entonces, hermano, lo segundo que tienes de credencial: sirve. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto estás tú sirviendo? Revisemos tu credencial. ¿En qué estás ocupado? ¿En qué estás sirviéndole a Dios? Dime en qué le sirves. Porque el credencial dice que tú eres real sacerdocio. La palabra sacerdocio significa, hermanos, servidor. Eso significa la palabra sacerdocio. Yo antes no sabía qué significaba ser sacerdote. Yo solamente me imaginaba que era un señor vestido de gabán negro y que eso es ser sacerdote. Pero nada que ver, hermanos. Sacerdote es un servidor de Dios. Pero lo tercero, dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Mire el otro credencial. Los creyentes en Cristo, hermanos, se convierten en alguien que son santos. Mas vosotros sois linaje escogido por Dios, real sacerdocio para Dios. Nación, ¿qué, hermanos? Nación santa. Y esto es hermoso. La palabra nación también es sinónimo de pueblo. Pero Dios quiere un pueblo, hermanos, que aborrezca el pecado, que aborrezca la maldad, la injusticia, y que ame a Dios sobre todas las cosas. La palabra santo en el original significa separado, es decir, que estás separado para Dios. Significa también apartado, y aparte de eso, diferente. Mis amados hermanos, Dios tiene un pueblo, y esto debe de llenarte de gozo, de decir: yo formo parte de ese pueblo. Amén. Así que, hermanos, qué gran error, qué gran equivocación es decir que tú perteneces a una iglesia, a una congregación, y andas brincando como el chapulín, de iglesia en iglesia, de aquí para allá, de allá para acá. La pregunta es: ¿y a qué pueblo perteneces tú? ¿A qué pueblo perteneces? ¿De qué pueblo estamos hablando? ¿Comprende? Porque los que son pueblo de Dios, si bien es cierto la iglesia es plural, pero existe la particularidad de pertenecer a parte de ese pueblo, se identifica con ese pueblo, se ayuda con ese pueblo, juntos le sirven a Dios y le sirven también a los semejantes. Hermano, lo que se ha hecho hoy, su pastor no lo hubiera hecho si no hubiera contado con el apoyo de mis hermanos que están aquí presentes. Pero mire qué hermoso, los que se han identificado han apoyado, unos han hecho la comidita, unos han hecho el adorno de aquí, otros consiguieron el agua, otros consiguieron la mesa, otros consiguieron la silla, y así, hermano, como hormiguitas, cada uno de nosotros, porque somos un pueblo y nos identificamos. Ahora,
¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, hemos orado y rezado el Padre Nuestro? Levanten la mano. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay veces que decimos lo que no sabemos. Comienza. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Párense ahí. Decimos y como lorito, venga a nosotros tu reino y hágase en nosotros tu voluntad. Oye, ¿se oye bonito? Venga a nosotros, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como allá en los cielos, aquí en la tierra. Hermanos, cuando dice real sacerdocio, nación santa, se refiere a eso. Venga a nosotros tu reino. Quiere decir que yo formo parte de ese reino. Y ese reino debe de tener la característica de ser santo. Hermanos amados, tú y yo tenemos un privilegio. Tú y yo estamos trayendo en el nombre de Cristo el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Están comprendiendo eso, hermanos? Claro, en su plenitud será cuando Cristo venga por segunda vez. Pero ahora que hemos creído, hermano, y que rezamos como lorito, venga a nosotros tu reino, hágase en nosotros tu voluntad. Eso quiere decir de que tú formas parte de una nación que es santa y que se está manifestando aquí en la tierra. Lomas de San Isidro, los que están alrededor, hermanos, deben de decir, esos son de otra raza, esos son de otro pueblo, esos son de otra nación, esos los que se reúnen allá abajo, eso pertenecen a otra cosa. ¿Qué son? Se dice que son pueblo de Dios, dice que son nación santa. Ahí andan diciendo que son pueblo adquirido. ¿Por qué, hermano? Porque se han apartado para Dios. ¿Comprende? Que el de la tienda, cuando te atiende a ti, dice, ahí viene fulano, esa persona es honesta. La vez pasada se me olvidó y le di más de cambio, se dio la vuelta y me regresó lo que yo le di. Ese es parte del pueblo de Dios. Aleluya. Pero no, hermano, el problema es que dice que es cristiano. Y la vez pasada le vendí kilo de tortilla y entonces se me olvidó, y en lugar de darle uno de 20 le di uno de 200. Mira, calladito se quedó y dice que se congrega. Esa credencial es chafa. Esa credencial no es legítima. Dice que, pero no es original. Los que son originales son una nación santa, aborrecen el pecado y buscan hacer la voluntad de Dios. ¿Qué más, hermanos? Los creyentes dicen real sacerdocio, nación santa, pueblo, ¿qué dice? Esto es hermoso. Iglesia de Lomas de San Isidro, de Nesa y Xochimilco, hermanos, Dios está diciendo, tú me perteneces, eres mío, eres mía, y yo lo mío lo cuido, y yo lo mío lo edifico, y yo lo mío lo guardo, y yo lo mío lo bendigo, porque son míos. Ese credencial dice, así como dice su credencial de aquí de México, es mexicano, mexicano. Y aquí lo dice, mira, está el escudo, está la culebra, está el águila, está el color verde, el blanco, el rojo. Soy mexicano. No, pues si está bueno, pues yo le respeto. Pero, ¿y de lo otro? ¿Y de lo otro? Nación santa, pueblo adquirido. Eso quiere decir de que tú le perteneces a Dios. Y debes de sentirte seguro y segura de saber de que Dios es tu dueño y que Él cuidará de ti. Termino con esto. Nacimos con un propósito, iglesia, de
San Isidro, iglesia de Xochimilco, iglesia de Nesa, nacimos no solamente para oír sermones, ni para oír mensajes. Yo tengo 20 y tantos años de compartir mensajes aquí en este lugar, pero no nacimos para escuchar solamente mensajes. Nacimos, hermanos, para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero aquí aparece el propósito. ¿Para qué somos aquello? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de cuando tú no eras pueblo, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pueblo del Señor, iglesia del Señor, iglesia de aquí de Lomas de San Isidro, estamos celebrando 9 años de estar aquí, pero Dios desea que tú seas luz de este lugar, sal de esta tierra para bendición de los demás. Nosotros, hermanos, la razón de existir es para gloria y alabanza de nuestro Dios, pero para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te haces estar callada, iglesia del Señor? ¿Qué te haces en no hablar de Cristo a tus compañeros de trabajo? ¿Qué hace que tu boca se quede callada cuando estás en el tianguis y hablas de la novela, hablas de las películas, hablas de las personas, pero menos de Cristo? Tu vida ha nacido para la gloria de Dios, pero para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso hemos nacido, para amar a Dios, pero para servirle, anunciando las virtudes. Hermano, que tú puedas ser como la mujer del Cantar de los Cantares. Cuando le preguntaban: oye, mujer, ¿y qué es tu amado? ¿Quién es tu amado? ¿Qué tal, espositas que están aquí? ¿Qué tal si le preguntan a usted en su trabajo: óigame, ¿y cómo es su esposo? Ahí me pregunta usted. Hermanos, iglesia del Señor, les tengo una noticia. Ya estoy terminando. Aguante, ya usted ya conoce a su pastor. Miren esto. En el libro del Cantar de los Cantares hay una mujer que vive en comunión con su marido. A ese no se lo vendieron por Facebook ni por internet, no lo encontró allí. Tuvo un encuentro personal, verdadero, no religioso. Y esa mujer comenzó a tener intimidad con ese hombre que llegó a ser en realidad su esposo. Y ella comenzó a admirar tanto a su esposo que en un momento dado le preguntaron: oye, mujer, tanto que te sientes satisfecha con tu esposo, dinos cómo es, pues va. Capítulo 5, versículo 9 de Cantar de los Cantares. Hermanos, los de allá afuera están deseosos de que tú le hables qué es Cristo para ti. ¿Qué es Cristo? ¿Qué tal si te preguntan, vas a Guatemala, a los Estados Unidos, y te preguntan: oiga, ¿cómo en México? ¿Cómo en México? Y lo más irónico, hermano, que cuando está fuera del país, ¿cuánto añora México? Ay, mi México querido, si muero lejos de ti. Sí, pero cuando está aquí no hace nada usted. Cuando está aquí hace trampa,
miente, dice que ama la bandera, pero a la hora de demostrarlo, no es nada. Ah, pero si está en el extranjero, allá hace tacos porque le hacen falta los tacos. Allá llena los negocios de banderas, hermano, porque le hace falta su México querido. No debiera de ser así. Debemos de amar a México ya. Aquí, hermano. Amarlo, siendo honesto, no robándole a nadie, no mintiéndole, cuidando de los niños, hermano, haciendo todo lo que es bueno. Eso es amar a México. ¿Sí o no, hermano? Sí. Y ahora ya no se diga si tú tienes a Cristo en tu corazón. Eso sería mucho más amar a México. Le hicieron la pregunta a la amada: ¿y qué es tu amado, pues? Si es igual, tiene que ser igual que otros. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. Dinos, ¿qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjura, que nos andas diciendo que el tuyo es mejor que todos. Y ella responde y dice: me están preguntando quién es mi amado. Déjenme decirles quién es mi amado. Mi amado es bello, es blanco y rubio. Pueden estar 10,000 personas delante de mí y yo desde lejos sé dónde está mi amado. Pueden haber 10,000, pero si yo me pongo de pie, yo distingo dónde está mi amado. Versículo 11. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Versículo 12. Sus ojos como palomas, junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche a la perfección, bien colocadas. Hermanos, no les sigo hablando más. Búsquelo usted y lea la descripción que tenía la amada de su amado. Daba testimonio, anunciaba las virtudes de su amado y decía: este es mi amado. Yo no vengo a compartirles mi religión ni denominación. Yo no vengo a decirles que esta es la iglesia, la religión perfecta. Yo de lo que vengo a hablarles es de Cristo, mi Jesús, mi Salvador, el que dio su vida por mí, el que me amó hasta la muerte en la cruz del Calvario. De ese les quiero hablar. Iglesia del Señor, ¿de qué hablas tú? Somos llamados a hablar de nuestro Señor Jesucristo, no de la iglesia. Hay veces que los que entran a la iglesia hasta salen peor, hermanos. Tenemos que enseñarles a amar a Cristo. Iglesia de San Isidro, tú tienes tus credenciales. Antes no eras pueblo de Dios. Antes no eras pueblo de Dios. Ahora sois pueblo de Dios. Iglesia de Lomas de San Isidro, yo he visto los credenciales. Hay vidas que están con nosotros, hermanos, desde hace 20 años. Han perseverado. Y esas vidas, hermanos, Dios lo está viendo. Que sigamos alumbrando. Los años que vengan por delante, que tu luz alumbre. Que tus credenciales sean auténticos. Y que se manifiesten esos credenciales a través de tus frutos. Bendito sea el Señor. Pongámonos de pie. Somos nación santa, nación escogida. No nos escogimos nosotros. Soberanamente fue Dios quien te escogió en Cristo. Él te llama linaje, real sacerdocio. Una nación santa, es decir, que vivas una vida distinta
a la que el mundo vive, que aborrezcas la maldad, la injusticia, que aborrezcas el pecado y que ames la verdad, que ames a Cristo y que ames a tu prójimo. Todo lo que estamos aquí necesitamos. Algunos necesitamos renovar el credencial. ¿Ya ha perdido usted? ¿Cuántos han perdido su credencial? La vez pasada decía, me robaron, dice. Pero lo que más me duele es que allí no hay papeles, mi credencial. Pero lo puedes volver a sacar. Si tu credencial se te ha hecho viejito y no está funcionando, ¿qué tal si esta tarde le dice, quiero renovarlo, Señor? Quiero renovar mi credencial. Quiero que me quede como nuevo. Platica con Dios. Díselo a Él. El pastor no te puede renovar tu credencial. Solo el Señor puede hacerlo. Tú le dices, Señor, mi credencial hasta lo he tenido olvidado. La foto ya casi ni se mira, Señor. Necesito que tú renueves mi credencial. Quiero ser esa nación santa, ser una vida que ame la santidad. Quiero ser un servidor, una servidora, un real sacerdocio. Quiero verme como aquel que tú me escogiste por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tú renueves tu credencial. Y si tú estás aquí por primera vez, y con mucho cariño y respeto y humildad te lo digo, a la luz de lo que vimos hoy, quizás tú no te sientas pueblo de Dios. Eso no quiere decir que Dios no te está dando la oportunidad de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, de ser parte de ese pueblo de Dios. Esta tarde que tú estás aquí, quien te haya invitado, no lo tomes por casualidad. No lo tomes así. Tómalo como la oportunidad que Dios te está concediendo para que tú formes parte de ese pueblo. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y si tú quieres venir y pedirle perdón al Señor por tus pecados, hoy lo puedes hacer. Solo Cristo puede perdonarte de tus pecados. Y solamente Él puede hacer de ti una nueva criatura. Y si tú ya lo eres, entonces dile al Señor, no es que tú hayas perdido la salvación, no estoy hablando de eso, sino que tu credencial, las evidencias de ese credencial ya no se miran. Y es cuando te dicen, mira, ya renuévelo. Entonces tú dile, Señor, quiero renovar mi credencial. ¿Me puedes ayudar, Señor? ¿Me puedes dar mi credencial? Porque quiero servirte. Quiero ser ese pueblo tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, con humildad y gratitud, ¿quiénes somos nosotros de los que estamos aquí, Señor? Vidas que no éramos tu pueblo, atrapados en el pecado, en la vida egoísta, en la vida llena de orgullo. Bien decía tu siervo, estábamos sin Dios y sin esperanza, cometiendo error tras error, atrapados en los vicios, Señor, alejado del conocimiento tuyo y de tu palabra. Vivíamos en raíces de amargura, de odio, de rencor, Señor. Algunos de los que estamos aquí no le hallábamos sentido a la vida. Así era como vivíamos, Señor. Algunos al punto de separarse del divorcio. Hijos con amargura, Señor. Esposas y esposos con amargura en el corazón. Pero vino tu Hijo y lavó nuestro corazón, perdonó nuestros pecados y nos
mostró que hay un camino diferente. Señor, queremos que tú renueves en nuestros corazones todos estos credenciales. Que no solamente lo sepamos, sino que lo experimentemos. Que no solamente los conozcamos de memoria porque están en la Biblia, no, Señor, sino que sean como fruto en nuestro estilo de vida. Señor, bendice a tu iglesia. Gracias por estos 9 años que nos has concedido en este lugar. Gracias por habernos bendecido con este local, Señor. Porque es un lugar donde nos refugiamos del sol, de la lluvia, del frío. Y aquí en este lugar nos reunimos para alabarte, adorarte y oír de tu palabra. Gracias, Jesús.